a principios de la década de los 60, cuando el cine mexicano todavía brillaba con el resplandor de sus grandes estrellas y el glamour de los foros de los estudios Churubusco, símbolo de poder y prestigio, un escándalo silencioso sacudió los cimientos de la industria. Nadie se atrevió a hablarlo abiertamente, pero todos sabían que algo terrible había sucedido. El protagonista de aquel oscuro suceso era nada más y nada menos que Armando Calvo, el galán español que se había ganado el corazón del público mexicano con su elegancia, su porte distinguido y su voz grave, que derretía a las mujeres de todas las edades. Era un actor consagrado, admirado y respetado, pero detrás de esa fachada encantadora se escondía un hombre atormentado, celoso, violento y obsesivo. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Desde su llegada a México en los años 40, Armando Calvo se convirtió en uno de los favoritos de los productores. Su éxito en el cine lo llevó a codearse con los grandes nombres de la época: Dolores del Río, María Félix, Marga López y un sinfín de actrices que soñaban con compartir escena con él. Pero a pesar de su fama, su carácter era difícil. Quienes lo conocieron afirmaban que tenía un temperamento impredecible, que podía pasar del encanto a la furia en cuestión de segundos. Las mujeres lo amaban, pero también le temían. Fue en 1961 cuando conoció a la joven hija del actor cómico Agustín Insunza. Ella era una muchacha hermosa, de apenas 22 años de edad, con un rostro dulce y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Aunque no pertenecía aún al mundo del espectáculo, había acompañado a su padre en algunas filmaciones y era común verla en fiestas del medio. Ahí, en una de esas noches de glamour y champán, Armando Calvo la vio por primera vez. Desde ese instante quedó completamente obsesionado. La relación comenzó de manera intensa. Armando la llenaba de regalos, la paseaba en su lujoso automóvil y la presentaba, literalmente, como su musa. Pero pronto la historia romántica se tornó turbulenta. Los celos enfermizos de Armando comenzaron a manifestarse. No soportaba verla conversar con nadie, ni siquiera con su propio padre. Los trabajadores de los estudios sabían que las discusiones entre ellos eran frecuentes y que los gritos se escuchaban desde los camerinos. Sin embargo, nadie imaginaba hasta dónde llegaría la locura del actor. El padre de la joven, Agustín Insunza, un hombre de carácter fuerte pero bonachón, había advertido a su hija que se alejara de aquel galán español. Le decía que no era un hombre de fiar, que detrás de su elegancia se escondía una personalidad peligrosa. Pero ella, enamorada y ciega, desobedeció. A menudo escapaba de casa para encontrarse con él, y en esas noches secretas vivieron una relación llena de pasión, pero también de gritos, lágrimas y reconciliaciones forzosas. Fue una noche de abril de 1962, cuando todo explotó. Armando Calvo había sido invitado a una cena privada en casa de un productor. La joven acudió también, acompañada de unas amigas. Nadie
sabía con exactitud qué ocurrió dentro de aquella reunión, pero testigos aseguraron que Armando la vio hablando con un joven actor de moda y perdió completamente el control. Salió abruptamente del lugar y esperó a la muchacha literalmente afuera. Horas más tarde, ambos fueron vistos discutiendo en la calle, a unos metros del automóvil de él. A la mañana siguiente, el cuerpo sin vida de la hija de Agustín Insunza fue encontrado en un paraje solitario de la carretera Cuernavaca. Tenía señales de violencia y un golpe contundente en la cabeza. El país entero se conmocionó. Nadie podía creer que la hija del simpático actor cómico hubiese muerto de una manera tan brutal. La policía inició una investigación inmediata y las sospechas no tardaron en señalar a Armando Calvo, quien había desaparecido misteriosamente desde esa misma noche. Las versiones se multiplicaron. Algunos decían que él mismo había confesado su crimen a un amigo cercano, asegurando que la amaba demasiado para dejarla ir. Otros afirman que había sido un accidente, que discutieron, ella cayó y él, aterrado, huyó sin mirar atrás. Pero las pruebas eran contundentes. Las autoridades encontraron el bolso de la joven en el automóvil de Armando, junto con un pañuelo manchado de sangre. El escándalo fue tan grande que la prensa intentó ocultarlo bajo órdenes de altos ejecutivos del cine nacional. Se sabe que el sindicato de actores también intervino. Nadie debía hablar del tema. Nadie debía manchar el nombre de uno de los rostros más rentables de la pantalla. Pero el rumor se extendió como pólvora en los cafés de Coyoacán y los pasillos de los estudios Churubusco. Todos susurraban la misma frase: Armando Calvo mató a la hija de Insunza. Mientras tanto, el galán huyó del país. Usando contactos poderosos, consiguió falsificar documentos y cruzar la frontera hacia Guatemala. De ahí, tomó un barco hacia España. Durante semanas su paradero fue un misterio, hasta que una revista de espectáculos española lo publicó en la portada. Armando Calvo regresa a su tierra para rehacer su vida. Agustín Insunza cayó en una profunda depresión. Abandonó el cine por varios meses y se refugió en el alcohol. Sus amigos contaban que, cada vez que se le mencionaba el nombre de Armando Calvo, se le nublaba la mirada y abandonaba la conversación. Jamás volvió a hablar públicamente del caso. Murió años después, sin haber visto justicia. En una entrevista poco antes de su muerte, un periodista le preguntó si tenía algún arrepentimiento. Armando, con la mirada perdida, solo respondió: todos los días veo su rostro, y eso es un castigo suficiente. Muchas gracias, y hasta la próxima. Los excesos ocasionales al comer y beber a menudo producen agruras y dolor de cabeza. Ese malestar, Alka-Seltzer lo convierte en bienestar. Sufre porque quiere, tome Alka-Seltzer, donde quiera lo hay. Tome Alka-Seltzer, recupera